¿Una generación que danza? Es una generación que avanza. Dios les bendiga, hermanos, ahí en casita que usted está escuchándonos y está mirando esta transmisión. Reciban un cordial saludo a todas las familias ahí en casa. Y vamos a dar un tema hoy en esta noche donde Dios puso una palabra en mi corazón y espero poder darme a entender y transmitirle el mensaje de parte del Señor. Dios hará cosas nuevas y lo está haciendo dentro de su familia. Así que yo le voy a invitar que en esta noche podamos ver el tema los reparadores. Somos encargados de hacer reparaciones dentro de nuestros hogares, pero lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y quiero que usted ahí me acompañe también a hacer una pequeña oración para que lo pongamos todo en las manos del Señor. Ahí tome su velo y también su Biblia, su libreta donde usted va a anotar cada palabra para que en esta noche podamos ser edificados. Así que voy a invitarle que usted me ayude a orar y vamos a clamar en esta noche y poner la palabra de Dios que transmite vida a sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos una vez más delante de ti. Queremos ser llenos y saciarnos con tu palabra. Mira esta palabra que tú has depositado en mi corazón, Señor, que transmite esa vida, que esa palabra cobre ánimo en cada corazón. Usted que me está escuchando ahí, cierre sus ojos y hable con su Señor y dígale: Padre, yo necesito esa palabra que va a ser enviada. Yo necesito esa medicina, que podamos entender cómo hacer esas reparaciones en nuestros hogares, en nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Señor, que así como lo declara tu palabra en cada parte, en cada libro, Señor, que puedas tú dar una restauración a cada vida. Aquello que está dañado, tú lo vuelvas a hacer de nuevo. Somos barro en las manos del alfarero y eres tú el que nos transforma, el que nos moldeas y el que nos das esa forma adecuada y correcta en tus manos. Que podamos ser esos reparadores de muros, que podamos ser esos reparadores de bienestar en nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús, yo deposito tu palabra, Señor, para que venga la revelación y la sabiduría hoy a mi vida y que pueda recibirlo aquel que está con su corazón dispuesto a escuchar y a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos a ti gloria y honra en esta noche. Amén. El tema de hoy que vamos a ver es los reparadores. Y ese es un tema muy importante, donde Dios nos da unas instrucciones, donde hay un manual que seguir, y ese manual es la Biblia. Es donde podemos ser guiados y Dios mismo está dando esas instrucciones para que los padres, papá y mamá, seamos esos reparadores de hogares, reparadores de familia. Y lo vamos a ver a través de la Escritura, a través de la luz de la palabra, y lo miramos en Isaías 58, versículo 12. Y me llama mucho la atención esta versión: volverás a edificar sobre las ruinas antiguas y volverás a reconstruir sobre los cimientos del pasado, y todos te llamarán reparador de muros.
el que repara sus muros, el que arregla las casas que estaban en ruinas. Hoy Dios puso esa palabra en mi corazón, hablar de hacer el correcto uso de las reparaciones dentro de nuestras casas, dentro de nuestros hogares. Pero para poder darme a entender, vamos a ver cuál es el concepto de casa y cuál es el concepto de un hogar. Son dos cosas distintas. Dios está interesado en su familia. Dios está interesado en que las familias y que su familia y mi familia sean familias de honra. Que el Señor dice que Él honra a los que lo honran a Él. Y todos nosotros, si usted me está escuchando, usted me está mirando a través de estas plataformas de Facebook, YouTube, y usted está escuchando, este mensaje es para usted de parte del Señor, donde Él está interesado en que su familia reciba una honra. Pero para que suceda el tiempo de honra dentro de las familias, es necesario que nos detengamos, analicemos, nos revisemos y nos examinemos dónde hay que hacer esas reparaciones. Lo miramos ahí en Isaías en el capítulo 58, versículo 12, que Dios le dice, Dios mismo, vas a volver a reconstruir todo lo que estaba dañado. Yo no sé, usted lo sabe, qué cosas están dañando su corazón, qué cosas han venido a deteriorar para que usted se desanime, qué daños sucedieron en su pasado. Pero Dios dice que volverás a reconstruir sobre los cimientos del pasado, sobre todos los escombros, sobre todas aquellas casas que estaban en ruina. Te volverás a levantar, volverás a edificar casa, volverás a reconstruir todo lo que estaba dañado. Dios es el más interesado. Dios a través de su palabra está interesado y le está enviando la respuesta para su vida. Es necesario que primero revisemos si hay algún daño en nuestros corazones, si hay algún daño dentro de su hogar. Es necesario primeramente, para que usted sepa dónde usted tiene que hacer esas reparaciones, primero tenemos que examinar, revisar. Hay que ver cuáles fueron las fallas que te llevaron al fracaso. Tienes que revisar, hermano amado, hermana amada, tienes que revisar, esposo, esposa, hijos, tienes que revisar qué es lo que te ha dañado, cuál es el daño que te llevó a un fracaso en tu vida misma, y valorar lo que te queda, porque se valora a veces cuando hay una pérdida. El valor de una pérdida se valora más que lo que cuando tú lo tenías y no te diste cuenta qué era lo que tenías en tu casa, en tu vida. Pero necesitamos valorar qué es lo que tenemos en nuestro presente, qué es con lo que el recurso con el que yo voy a reedificar esas ruinas. Cuando todo estaba en escombro, cuando todo parecía estar destruido, arruinado, roto, en fracaso, necesitamos ver cuáles son esas reparaciones. Y al principio de la filmina mirábamos ahí donde hay varios hombres y hay una mujer también, estaba haciendo reparaciones por fuera de la casa. Pero no solo lo externo necesita ser reparado, sino que necesita hacer reparaciones dentro de lo interno, de lo que no se ve, de lo que no es visible en tu vida. Tú conoces cómo está tu condición, tú conoces cómo está tu corazón. Dios lo conoce también, Él nos conoce nuestros pensamientos,
hasta las intenciones de nuestros corazones, Dios las conoce, pero es necesario que saquemos y digamos de nuestro corazón qué es el daño que te está provocando para que hagas tú propias reparaciones en tu vida. Miramos ahí en el inicio que hay que reconocer también los errores. Tenemos que reconocer para poder ser esos hombres y mujeres reparadores. Primero tenemos que reconocer cuál es nuestra falla, cuáles son nuestros errores, cuáles son, y asumir la decisión de cambiar y comenzar de nuevo a reconstruir y a reparar. Y al momento de que nosotros vayamos reconstruyendo todo lo que se había dañado en su vida, Dios es un Dios que está presto a escuchar tu oración. Solo que tú le digas cuál es tu daño, solo que tú le digas qué es y dónde necesitas hacer esas reparaciones. Dios hace todo de nuevo. Un reparador es aquel o es alguien que arregla algo que ya está roto. Un reparador también es algo que arregla algo que ya está dañado. Un reparador es alguien que corrige un error. Nosotros somos los llamados nosotros mismos. No esperes que otro venga y arregle tu vida. Solamente Cristo Jesús puede hacer todo de nuevo y reparar tu corazón. No esperes que alguien más externo a tu situación venga a reparar el daño que a veces nosotros mismos somos los que hemos provocado. Y no se trata de culpar a nadie quien provocó esos daños, ese fracaso, quien provocó esa ruina, quien provocó esa relación que está rota, sino que lo que necesitamos saber es que identificar qué es lo que sí necesita ser reparado. Tenemos que aprender a caminar sobre las ruinas, sobre los escombros. Debemos de aprender a caminar, de levantarnos, no de mirar los escombros que hay a nuestro alrededor y quedarnos en una posición ahí de quietud, de que estamos viendo las reparaciones que hay que hacer, pero no las hacemos en el momento adecuado, no hacemos las precisas correcciones. Es por eso que vamos a ir adelante al punto número 1, y yo les traigo aquí en la Biblia qué es lo primero que debemos de reparar. Las ruinas, todo lo que está arruinado, todo lo que está dañado, lo primero que debemos de reparar es las ruinas. ¿Qué es lo que se debe de reparar en los hogares? Tú ya te preguntaste, tú ya te hiciste esa interrogante, pero ¿qué es lo que tengo que reparar dentro de mi hogar? Bueno, te lo traigo a la luz de la palabra. Número 1 es reparador de ruinas. La respuesta está ahí en la misma Biblia. La respuesta está ahí mismo a través de la Escritura. La respuesta está ahí en la palabra, en lo que salió de la boca de Dios. La respuesta que tú estás diciendo, ¿por qué tu vida se ha arruinado? ¿Por qué tu vida se echó a perder? ¿Por qué vino el fracaso a tu vida? ¿Sabes por qué? Porque no has leído lo que dice la Escritura, que tienes que reparar ruinas. El manual que Dios nos dio, ahí en el manual está la guía, están las instrucciones, y ese manual nos ayuda paso a paso. Tú vas a ir a la Biblia y tú vas a ver ese manual. Aquí está escrito, aquí está cómo yo tengo que ser un reparador de ruinas, cómo yo tengo que guiarme a través de las instrucciones
que Dios te está dando en esta noche. Dios te da la primera instrucción. Te llamarán reparador de ruinas. Es necesario que repares todas las ruinas. De paso a paso de cómo hacer cada una de las reparaciones. Isaías 61:4 dice: se reconstruirán las ruinas, las viejas ruinas. Se levantarán los edificios destruidos desde hace mucho y se repararán las ciudades en ruina. Y esta palabra vino a mi mente y a mi corazón porque hemos visto tantas noticias actuales donde podemos ver aquí en Tegucigalpa, podemos ver algunos lugares donde las casas están en ruinas, donde hay escombros, donde había una ciudad o había un barrio, una colonia, estaba habitada, habían casas, habían familias, pero de repente sucedió algo y hubieron derrumbes, deslices por las lluvias y se cayeron algunas casas. Eso quiere decir, y me llamó mucho la atención, y de ahí más o menos yo fui preparando este tema, porque vemos cómo hay una inestabilidad, porque si hubo un derrumbe o las casas se vinieron abajo, es porque esos cimientos no eran los cimientos adecuados, esos cimientos no eran los cimientos seguros para habitar. Ya había algo que se les había dicho, pero a veces así sucede en nuestras vidas. Dios, a través de su palabra y a través de la Biblia, nos dejó un manual, una instrucción, pero nosotros cometemos errores una y otra vez, y entonces estos errores nos llevan al fracaso. Podemos ver ahí en Isaías donde dice que volverán a reconstruir esas viejas ruinas y se levantarán nuevos edificios. Y dice que también se van a reparar las ciudades que estaban en ruina. Hoy yo te traigo una buena noticia. No solo es de escuchar malas noticias, sino que yo en esta noche y en este día te traigo la noticia de parte del Señor, y son buenas nuevas. El Señor te dice que volverás a levantarte. El Señor dice que volverás a reconstruir, que volverás a esas casas que estaban totalmente en ruina. Volverás a reconstruir tu casa, tu hogar. Volverás a reconstruir esa ciudad que estaba en ruina. El Señor mismo lo dice en su palabra, porque el Señor se ha acordado de ti, porque el Señor, tú estás en el presente de Dios, y si estás atravesando una dificultad hoy, el Señor te dice: levántate, vuelve a edificar, vuelve a reconstruir de los escombros. No es necesario que lo vuelvas a hacer todo de nuevo con recursos nuevos, sino que con los recursos de los escombros, de los recursos que están en ruinas, tú vas a volver a reconstruir. Y lo miramos también cuando fue la reconstrucción del templo, que Nehemías, se le llama a Nehemías reparador de muros, reparador de portillos, reparador de templos el templo estaba en ruina. Y vemos aquí donde Dios mismo le dice a través del profeta Isaías: volverás a reconstruir. Es necesario y es muy importante saber eso, que lo primero que identifiquemos qué es lo que está en ruina en tu vida, y lo podemos ver que ruina significa una destrucción muy grande. Ruina también es una pérdida muy grande, algo que perdiste de algo inmenso que para ti tenía valor. Por eso el valor de una pérdida
lo vienes a alcanzar cuando tú perdiste algo. Mientras lo tenías, no tenía valor esa pérdida. Pero cuando sucedió que se perdiste algo, le diste valor a lo que se te perdió. Y vemos que ruina también significa restos de lo que fue, de todo lo que quedó en ruina. Muy interesante que los restos que quedaron en las ruinas, esos restos, eso es una ruina en tu vida o en tu alrededor. Dios es especialista en reparar todo. Dios lo hace de nuevo. Él es especialista en reparar todas las cosas que estaban o todo lo que se encontraba en ruinas. Él hace todo de nuevo y Él quiere que tú también seas llamado reparador de ruinas. Nosotros los pastores, igual los siervos y siervas, tú, papá, mamá, tú eres un reparador de ruinas. Por eso le puse al tema que yo desarrollé con la ayuda de Dios y con la sabiduría que proviene de Él, los reparadores, porque debemos reparar esas ruinas que están en nuestras vidas, todo lo que se había dañado. Necesitamos reparar nuevamente al hacerlo todo de nuevo. Y voy a enseñarle los dos conceptos para que me pueda dar yo a entender aún más todavía. Yo sé que usted ya captó el mensaje. Yo sé que usted es sabio y una mujer sabia, dice que la mujer sabia es la que edifica. Nuestra labor como hijas, como esposas, como madres y como mujeres de Dios, como hijas de Dios, es edificar. Entonces tenemos que edificar aún sobre las ruinas, tenemos que volver a reedificar. No solo edificar, sino reedificar de los escombros, de lo que estaba dañado, volvemos a levantarnos como esas mujeres sabias. Y lo miramos aquí en la Biblia, donde tenemos que ver primero qué es el concepto de casa. Una cosa es casa y otra cosa es un hogar. Tú tienes una casa, pero también tú tienes un hogar que cuidar. Porque una casa tú puedes habitarla en una casa propia o una casa alquilada. Tú puedes tener tu propia casa o puedes alquilar, pero el dueño por ejemplo, si alguien alquila una casa, tú no eres el dueño, tú solo eres el que arrenda, tú eres el que paga una renta por un alquiler de una casa, pero el que es dueño tiene su propia casa. Yo me voy a dar a entender en esta noche, el hogar es tuyo. El hogar te pertenece a ti aunque tú alquiles una casa. El hogar no le pertenece a la persona que tú estás arrendando. Tu responsabilidad, más que cuidar la estructura física que representa una casa, tu responsabilidad y mi responsabilidad es reedificar tu hogar, cuidar tu hogar. Que lo que está dañado en tu hogar, tú lo revises y hagas las precisas reparaciones dentro de ese hogar. Es necesario que podamos comprender que es una casa. Una casa es una construcción cubierta y destinada para ser habitada. Una casa también es un edificio físico para habitar, pero lo más interesante que debemos de hacer las reparaciones no es en la casa, sino en tu hogar, en tu vida misma. ¿Hay daños? ¿Te han hecho algún daño? ¿O has provocado tú un daño? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que alguien le haga un daño o que tú provoques un daño y si provocas un daño vas a dar una ruina a otra persona.
y viceversa. Si otra persona te hizo un daño, va a provocar en tu corazón y en tu vida una ruina, un daño, algo que está deteriorado, algo que está roto tu corazón. Tal vez tuviste una relación de un noviazgo, algún joven o joven, Dios le está hablando en esta noche. Y tal vez tú dices, tengo roto mi corazón está dañado, está herido, está maltratado. Bueno, esta palabra es para ti. Levántate y repara tu corazón, repara tu vida, porque Dios mismo va a poner esa mano poderosa en tu corazón y vas a sanar de toda herida. ¿Qué es un hogar? Un hogar es un ambiente familiar que se desarrolla a través de vidas privadas dentro de un vínculo familiar. El hogar es tu responsabilidad. Si tú me estás escuchando, esta palabra también es para ti. El hogar es un ambiente familiar que se desarrolla dentro del hogar, una vida privada, dentro de un vínculo familiar, creando una sensación de seguridad y una sensación de protección dentro de una casa, dentro de un edificio. Veíamos que la casa es un edificio físico para habitar, pero el hogar tiene que dar una sensación de seguridad, de protección dentro de esa casa. Vamos con el punto número 2. El punto número 2, reparador de muros. Nos llamaron reparador de ruinas. Primera labor que debemos de comenzar a trabajar para ser esos reparadores que Dios nos está diciendo, y a través del manual en la Biblia nos está dando las instrucciones para seguir paso a paso. Y con el paso número 2 yo le puse reparador de muros. Ahora vemos cómo hay que reparar esos muros. Y lo miramos en Segunda de Crónicas 14:7. Dijo, por tanto, a Judá. Mire lo que le dice Dios a Judá. A Judá le está hablando en esta noche. Edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres fuertes. Mire, cerquémosla para que el enemigo no quiera hacerle daño a Judá. Judá significa alabanza. Judá significa el que sube primero. Nosotros somos los del ministerio o los del equipo de Judá. Somos los encargados a hacer reparaciones. Somos los encargados a ser reparadores de muros. Y dice, cerquémoslo de muro con torres, puertas y barras. Dios nos está dando las instrucciones, Judá. Dios nos está hablando y nos está dando las instrucciones que debemos de cercar los muros con torres, puertas y barras. Cerrar toda puerta al enemigo. Y dice, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. De todos los lugares Dios nos está dando paz a Judá. Edificaron pues y fueron prosperados. Entonces, cuando hay ruinas es porque no hemos sido prosperados. Y somos prosperados por la palabra. Somos prosperados. Ahí encontramos el ser próspero a través de la palabra. Es necesario y es muy importante que nosotros seamos esos reparadores de muros. Es necesario que tú, papá y mamá, son los encargados o somos los encargados de levantar un muro de protección para dar seguridad a nuestros hijos, para que nuestros hijos se sientan seguros, para que esas ruinas no afecten tu vida, la de tus hijos. Debemos de ser reparadores de muros, levantar muros, muralla. Debemos de reconstruir un futuro. Mire qué interesante. Debemos de reconstruir un futuro. Reconstruir. Esa palabra
es una palabra de alguien o de una persona que repara. Yo voy a reconstruir, yo voy a remendar lo que está roto, yo voy a remendar mis errores, yo voy a remendar lo que se dañó, lo que estaba dañado. Debemos de reconstruir un futuro a partir de las circunstancias y a partir de las crisis que enfrentamos, porque son necesarias a veces para saber de qué estamos hechos, para saber de que la adversidad viene, para saber de qué estamos hechos. Las adversidades le llegan a toda la vida de los cristianos para saber de qué somos capaces de volvernos a levantar. Las adversidades son aquellas cosas o aquellos sucesos que son provocados para que nosotros nos demos cuenta de lo que somos capaces de levantarnos y volver a reconstruir sobre las ruinas. Mire, de los escombros, aunque veas escombros a tu alrededor, aunque tú mires las circunstancias, las dificultades, y tú veas los escombros y tú dices, caramba, aquí había una casa, esta era una casa hermosa, esta era una casa muy bonita, y ahora solo quedaron las ruinas, ahora solo quedaron los escombros. Es necesario que te levantes y vuelvas a reconstruir, vuelve a reparar otra vez esas murallas, esos muros, para que des protección a todos los que habitan dentro de tu hogar. No mires a tu alrededor, avanza, vuelve a levantarte. No cierres tus oídos, no cierres su corazón. Si usted me está escuchando, usted no puso de casualidad este mensaje. Si usted me está escuchando, no cierre su corazón, no cierre sus oídos a la palabra que Dios puso en mi corazón para que yo se la traslade a usted. Apercíbase y dígale, Señor, yo voy a ver dónde hay que reparar, dónde hay que hacer esas reparaciones necesarias para que yo vuelva a habitar esas ciudades y vuelva a tener paz ahí en sus corazones. Un reparador de muros a favor de su familia. Tiene que ser usted, tengo que ser yo, tiene que ser todos los que habitan dentro de su hogar, reparador de muros a favor de su familia. Mire, cuando usted vea esos hogares donde usted encontró y ya detectó cuál es el error, cuál es la fisura, cuál es el daño que hay dentro de su hogar. Cuando usted ya identificó, comience a trabajar, manos a la obra. Póngase la armadura del Señor y vuelva a reconstruir nuevamente. ¿Por qué? Porque necesitamos y anhelamos que sea un hogar que venga a hacer esas reparaciones con la ayuda de Dios. No se suelte de la mano de Dios, tómese de la mano de Él, camine tomado de la mano de Dios sobre la ruina, sobre los escombros. Aprendamos a caminar, y si nos caemos, volvámonos a levantar, y si se vuelve a dañar, vuélvalo a reparar, vuélvalo a remendar, y si se vuelve a fracasar, inténtelo nuevamente. De eso se trata, que nosotros seamos resistentes, que nosotros seamos los que reparamos esos muros y esas ruinas. Necesitamos hombres y mujeres, como le dijo el Señor, busco de entre ustedes hombres que se paren en la brecha, que sean restauradores, que sean hombres y mujeres que reparadores de escombros, de ruinas, para que vuelvan a reconstruir ciudades, para que vuelvan a reedificar casas. En esta noche Dios nos está hablando a todos, y vuelva nuevamente a reparar todo lo que se había dañado en su vida y en su familia. Punto número 3. Vamos el paso a paso. Dios nos ha ido dando paso a paso.
y Dios nos ha enseñado y nos dejó el manual, la Biblia. Vuelvo a repetir, porque hay que repetirnos para que la palabra se nos quede totalmente. Volvamos a repetir. Y el Señor le dijo a Josué: le volverás a repetir la palabra a tus hijos, y tus hijos a tus hijos, y tus nietos a tus nietos. Es necesario, por eso el Señor nos dice que nos dio el manual escrito. ¿Sabe cuál es el manual escrito? El que tiene en su mano, el que tiene a la disposición, la Biblia. Ese es el manual escrito. Ahí están las instrucciones y ahí está el paso a paso. Punto número 3, reparador de bienestar o reparador del bienestar. Le puse yo al punto número 3, reparador del bienestar. Zacarías 9:12 en la versión Dios habla hoy. Muy interesante, hermoso ese versículo que llenaba mi corazón de alegría cuando yo lo leía y yo estudiaba, y a medida yo iba desarrollando el tema, Dios puso en mi corazón: son los reparadores. Yo quiero hombres y mujeres que sean reparadores de ruinas, reparadores de muros, reparadores del bienestar. Entonces me llamaba y me confortaba mi corazón Zacarías 9 versículo 12, porque dice: oh cautivos, los que estaban cautivos, los que estaban en ruinas. Dice que el pueblo de Israel se encontraba cautivo, estaba preso, y alrededor de donde estaban ellos habían ruinas, habían escombros, porque el enemigo había destruido todo lo de su alrededor. Entonces ellos se encontraban en completamente ruinas, se encontraba el pueblo de Dios. Así hoy en día, así hay familias completas que da pesar en nuestros corazones de ver tanta necesidad y de mirar familias aquí en Tegucigalpa por las noticias que están completamente en ruinas. Sus casas quedaron en ruinas, sus hogares quedaron en ruinas, pero Dios le trae a ellos, le trae esta palabra de Zacarías 9:12 y dice: ustedes cautivos, pero que están en ruinas, que están cautivos. Mira, esta palabra fue hermosa cuando yo desarrollé este tema y Dios puso en mi corazón: vas a hablar de los reparadores. Yo digo pero los reparadores me imagino que son como hombres que van a reparar una construcción, pero Dios me dice también: la mujer sabia edifica. Entonces somos hombres y mujeres reparadores, somos reparadores de ruina. Y dice: aquellos que se encuentran en ruina, dile a mi pueblo, dile a mis hijos, que si hoy están en ruinas, que no han perdido la esperanza, que tal vez han perdido sus casas, pero no han perdido la vida. Y Dios es tan maravilloso que me maravillo de ver que sí se perdieron casas, se perdió lo material, pero no se perdió ninguna vida. El Señor guardó. ¿Sabe por qué? Porque hemos estado orando por las familias de Honduras. Hemos estado orando y levantando un clamor, no cuando sucedió la situación, sino desde antes. Dios nos ha venido preparándonos como iglesia, nos ha venido preparando a que nos levantemos en oración y en clamor por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra Honduras, por Tegucigalpa. Y dice: aquellos que perdieron todo, pero no perdieron la vida, pero no han perdido la esperanza, dice el Señor: regresen, regresarán, regresen nuevamente, regresen su fortaleza, vuelvan a cobrar ánimo y levántese y vuelva a reconstruir. Levántese, tome ánimo, vuelva a retomar las fuerzas que Dios le da en este día. Si usted está escuchando este mensaje, usted dígale: Señor, yo recibo tu mensaje,
Yo recibo tu palabra, Señor. Yo me levanto, voy a ser fortalecido. El Señor es su fortaleza en el día de la angustia. El Señor es su pronto auxilio en medio de la dificultad. El Señor es torre fuerte a su vida. Y dice, y les digo, dice el Señor, les digo que voy a darles en bendición el doble de todo cuanto tuvieron que sufrir. El Señor hoy dice, te voy a dar el doble porción, una doble porción te está dando el Señor. Te voy a dar el doble de todo lo que tú perdiste. Yo no sé qué perdiste. Perdiste casas, perdiste cosas materiales, perdiste bienes, perdiste propiedades, perdiste la salud, perdiste tus finanzas, perdiste tu economía, perdiste tu hogar. ¿Te has sentido tú perdido? El Señor te dice que Él te va a dar el doble de lo que has perdido. Entonces, cuando se pierde algo, hasta que perdemos algo, hermanos, le damos valor a la pérdida. De lo contrario, no tenía valor esa pérdida. Pero mire la importancia del valor de una pérdida. Es que nosotros nos volvamos a levantar de esos escombros. Voy con el punto, antes del punto número 3, permítame, antes de que pasen ahí la filmina. Podemos ver que en medio de las dificultades, nosotros podemos ver el favor divino de Dios. Voy terminando, pues son 5 puntos, pero no quiero pasar al siguiente, sino totalmente darme a entender y poderle trasladar lo que Dios puso en mi corazón. Somos reparadores del bienestar, del favor divino. Somos nosotros los que tenemos que levantarnos por los nuestros, por nuestra familia. Somos nosotros los que tenemos que tomar la actitud y tomar la decisión de levantarnos por lo nuestro. Un reparador del bienestar es usted y soy yo. Somos reparadores de ese bienestar. El favor divino saciará tu alma. Ese favor divino tú lo tienes. Yo tengo el favor de Dios. Yo tengo el favor divino, y es por eso que el Señor nos va a dar una doble porción, porque tenemos ese favor de parte de Él. El favor divino saciará tu alma y pondrá gozo en tu corazón, pondrá alegría el Señor. Aún en medio de la aflicción, el Señor pondrá alegría. Aún en medio de toda aflicción, pondrá una alegría que te va a sostener. Esa alegría te va a sostener, ¿sabes por qué? Porque la palabra te va a producir esperanza. Dios va a poner en nuestros corazones gozo y alegría aún en medio de toda dificultad. Y esto va a producir en nosotros, la palabra de Dios va a producir esperanza. Tu palabra me da esperanza. Señor, tu palabra me da esperanza. Y yo lo he dicho, Señor, siempre yo le digo, Señor, tu palabra me da esperanza de todo. Para poder reparar el bienestar, en el punto número 3, en el paso a paso que yo lo he llevado consecutivamente, paso 1, restaurador o reparador de ruina. Paso número 2, reparador de muros o de murallas. Y paso número 3, paso a paso, restaurador del bien. Para reparar el bienestar hay que hacer un gran esfuerzo. Levantarse, continuar a un estado de bien. Y hoy sí voy por el punto número 4. El paso número 4 que yo desarrollé en este tema, los reparadores, un tema que Dios puso en mi corazón. Y espero que sea de edificación y usted tome esa palabra, que pueda ver cuál es su falla, o podamos revisarnos cuál es nuestro error, cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestras ruinas, es lo que está roto. Reparador por daños. Joel 2:25. Entonces dice el Señor, os compensaré por los años que se ha comido
la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Mi gran ejército, dice el Señor, que Él mismo envió contra nosotros. ¿Por qué vienen situaciones adversas a nuestras vidas? Por nuestra desobediencia, porque cometemos errores una y otra vez y volvemos a cometer el mismo error y no lo enmendamos, sino que lo agrandamos y ya era un error chiquito y entonces lo hicimos un gran error. Y al tener un gran error nos va a llevar a un fracaso, nos va a tener una gran pérdida. Y vemos aquí que Dios dice que vamos a ser reparadores por daños. ¿Usted ha escuchado esa frase que dice que por daños y perjuicio? Por daño, vamos a ser nosotros reparadores por daños. Vamos a tener un tiempo de que Dios nos va a compensar todos los daños perdidos, todo lo que nos ocasionó daño. Viene un tiempo de restitución, viene un tiempo de compensación de nuestros años que perdimos, nuestra etapa de niñez. ¿Sufrimos algún daño en la etapa de niñez? ¿Sufrió usted algún daño cuando usted era chiquita? ¿Usted sufrió algún daño cuando usted creció y ya era una adulta? ¿O cuando usted fue un adolescente o una adolescente? ¿Le hicieron algún daño a usted? Dios te está hablando. ¿Sabes por qué? Porque Dios hoy quiere sanar tu corazón. A ti tal vez te hicieron algún daño cuando eras joven, cuando eras un adolescente, cuando eras una muchacha, cuando eras un joven. Te provocaron a un vicio, te provocaron una violación, que tú estabas pequeño y fue algo que estaba fuera de tu control. Tal vez sufriste un daño por alguna violación, tal vez sufriste algún daño por algún maltrato de un padre o un maltrato de una madre y eso ocasionó un daño, un resentimiento que no te ha dejado avanzar en tu vida. O tal vez recibiste un daño en el vientre de tu madre cuando fuiste rechazado o fuiste rechazada por tus padres. Ese daño se provocó en ti una ruina en tu corazón, pero Dios te va a compensar tus mejores años. Dios te va a compensar todo lo que el enemigo te quitó, todo lo que tú perdiste. El Señor va a dar una compensación por daños. Mire, las adversidades todos hemos tenido y hemos atravesado y hemos pasado momentos de adversidades. Las adversidades suceden para que podamos comprobar de que somos capaces. Lo leí anteriormente, se los comunicaba a ustedes anteriormente. Las adversidades nos hacen que nos mantengamos resistentes. La adversidad hace que seamos y demostremos que somos capaces de levantarnos y volver a reconstruir. Si estás pasando por una dificultad, no es momento para que tú te detengas. Es momento para que te levantes, avances, reconstruyas, reedifiques, y es momento también para reparar los daños del pasado en tu familia y en tu propia vida. Dios hoy te está hablando a través de su palabra. Viene un tiempo de restitución, viene un tiempo de una doble porción en tu vida. Yo anhelo esa doble porción, yo anhelo el doble de bendición de parte del Señor. Anhelo y es mi deseo y es mi deleite que Dios abra permanentemente los cielos y abra las fuentes de arriba y abra las fuentes de abajo con toda clase de bendición. Yo la anhelo, yo necesito y anhelo la bendición, al igual que usted anhelamos las bendiciones de parte del Señor. Amén. Dios nos está hablando que seamos restauradores
por daño. Él restaura todo lo que estaba dañado. Hay una alabanza y voy ya después del punto, vamos con el punto número 5, el paso número 5, y con este termino. Vamos, me gusta mucho una alabanza y no la puedo cantar así a capela, ¿verdad? Pero sí le quiero trasladar cómo esta alabanza ha edificado y ha confortado mi vida. Y es que dice que las ruinas, mi desierto, dice, en paraíso Él convirtió. Todas las ruinas que estaban dañadas, el Señor volvió a reconstruir. Y ese canto me gusta mucho. Ese canto me edifica mucho en mi vida. Y dice, en Él encontré mi alegría y mi consuelo. Esa alabanza dice, cada una de mis ruinas consoló. Cada una de mis ruinas consoló. De lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó. Cuando yo canto esa alabanza, yo le digo al Señor, ciertamente, Señor, que a veces lo que cantamos es lo que hemos vivido. La alabanza de eso se trata. Es una alabanza de poder proclamar y exaltar las cosas que Dios ha hecho y lo alabamos a Él en las cosas que Él ha hecho a favor nuestro. Y dice esta alabanza, cada una de mis ruinas Él consoló. De lugares donde yo me encontraba, lugares desolados y de lugares de oscuridad, de soledad, Él me sacó de esos lugares de soledad. Y en Él, dice, encontré mi alegría y en Él encontré mi gozo, mi consuelo y mi gratitud. Me hace dar un canto nuevo, un canto de gratitud. El Señor nos sacó de ruinas, hermanos, y nuestra vida, nadie daba un 5 por nosotros. Nadie daba un 5 por nosotros. Estábamos arruinados, estábamos perdidos, pero vino Dios y dijo, tu vida para mí en mis manos sí tiene valor. Tu daño, todo lo que te provocaron un daño, yo lo voy a restaurar, dice el Señor. Y el paso número 5, reparador de portillo. Y con esto termino, pero sin antes trasladarle lo que Dios puso en mi corazón. No me quiero quedar con ninguna de las palabras que Dios puso. Quiero trasladársela, que usted la reciba. Reparador de portillo. Punto número 5, el paso a paso número 5. Segunda de Reyes 12:5. Recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Reciban los sacerdotes, padre y madre. Somos reyes y sacerdotes. Dios nos dio una habilitación, pero con esa habilitación Dios nos dio también responsabilidades. Dios nos habilitó para que seamos reparadores de portillo, para que donde quiera que encontremos una fisura, donde quiera que encontremos algo que está dañado, algo que está roto, alguna grieta dañada, reparemos los portillos. Dice, reciban los sacerdotes, cada uno en su mano de sus familiares. Hoy que usted está en casa mirando esta prédica, este mensaje de parte del Señor, ahí en su casa reciba esta palabra y ahí con sus familiares, sus seres amados, su papá, su mamá, su esposo, sus hijas, sus hijos, dígale, yo recibo este mensaje de parte del Señor. Recíbalo de cada uno de su mano, de sus familiares, y dígale, en su mano, tómelo y dígale, yo soy reparador de grietas, yo soy un reparador de portillo,
y vamos a ver qué significa la palabra grieta. ¿Qué son las grietas? Para poder ser reparadores de portillo, tenemos primero que identificar qué es una grieta. Una grieta es una fisura en el muro. Eso es una grieta, es una fisura en el muro. Y los daños son visibles. Ahora, ¿qué es un portillo? ¿Qué es un reparador de portillo? ¿Qué es un portillo? Lo vemos ahí que un portillo es una grieta muy grande en un muro. Una grieta también es un hoyo en un muro. Los daños o las fisuras en el muro son visibles. Muchos han visto las fisuras que tú o que yo tengo. Tú a veces no te la miras. Nosotros mismos muchas veces no nos miramos nuestras propias fisuras, nuestras propias grietas. Entonces necesitamos vernos nosotros mismos cómo estamos por dentro, porque muchos han visto por fuera lo visible, lo que se ve, pero solo tú te conoces las grietas y solo yo me conozco las grietas que tengo internamente, los daños que tenemos en el corazón, ese daño que tú tienes en tu corazón, esa grieta grande. Solo Dios es capaz de repararla. Solo Dios es capaz de reparar esa grieta, ese hoyo, ese daño en tu corazón. Pero tú también tienes una responsabilidad de levantarte hoy y ser un reparador de portillo. Es una fisura, esa grieta es una fisura, y por eso es necesario que hagamos todas las reparaciones necesarias en el muro. ¿Qué tiene usted en su muro en Facebook? Usted dirá, y cuando yo decía muro, yo decía el muro, y yo tengo muros. Sí, todos tenemos un muro en la casa. Usted tiene un cerco alrededor de su casa. Usted también tiene un cerco alrededor de su vida. El Señor mismo dice que Él es escudo alrededor de nuestras vidas. Dios es escudo alrededor de nosotros. Él es mi escudo. Y cantamos esa alabanza. Él es mi escudo, mi fortaleza. Pero, ¿qué tienes en el muro de tu Facebook? Yo te vengo a hacer esa pregunta. ¿Cómo te ministras en Facebook y no buscas ayuda con las personas adecuadas? Las personas que te van a ayudar a que repares ese daño. ¿Cómo es tu muro en el Facebook? ¿Te has revisado cómo es tu muro en el Facebook? ¿Qué grietas grandes tienes en el muro de tu Facebook? ¿Qué daños tienes y lo transmites a los demás? El daño que tú tienes internamente y lo transmites en el muro del Facebook. ¿Qué daños tienes? ¿Qué daños tenemos nosotros que queremos que todos se den cuenta? Cuando el único capaz de reparar todo daño es Dios. Busca administración, no se ministren en Facebook. Ya se puso feo el mensaje, ya para terminar. Pero es lo que Dios quiere que le traslademos. No nos ministremos en Facebook. Ministremos, busquemos las personas, busquemos ministración personalmente para poder cerrar toda grieta, para que no quede abierta esa fisura por falta de cuidados y de los recursos que ya tienes tú disponibles. ¿Cuál es el recurso que tú tienes disponible? Buscar ministración, buscar el consejo a tiempo. Y voy terminando hoy sí, dice que el fundamento para ser un reparador de portillo, tenemos que tener un buen fundamento, que el fundamento sea seguro por haber puesto otro fundamento en otras cosas que no son Dios. Provocó una ruina física, provocó una ruina material y está provocando una ruina espiritual. ¿Por qué?
Porque pusiste otro fundamento que no era el fundamento de Cristo. Cuando nosotros ponemos tenemos otro fundamento que no es Dios, se provoca esas ruinas física, materialmente y espiritualmente. Pero hoy Dios nos está hablando a tiempo, y bendita palabra de Dios que nos llega a tiempo, para que si cometimos voluntariamente o involuntariamente, si todos hemos cometido errores, hermanos. En alguna ocasión hemos cometido muchos errores. Como humanos hemos cometido muchos errores, pero es de sabio corregirlos, es de sabio enmendar el error. Somos imperfectos, pero Dios es perfecto. Dios nos dice, son hombres y mujeres que necesitan hacer reparaciones de daño. Necesitamos hacer reparaciones de daño. Necesitamos la ayuda de Dios, el pronto auxilio, para que podamos reedificar las ruinas que seguramente nosotros, tal vez por nuestros errores, pusimos otro fundamento que no era el fundamento de Cristo, otro fundamento en las cosas que no son Dios. Debemos de ser reparadores de muros, debemos de ser reparadores de ruinas, debemos ser reparadores de bienestar, y necesitamos tener el fundamento más seguro, que es el fundamento de Cristo Jesús, para poder edificar. Y terminé con estos puntos número 5 y voy con las conclusiones. Ahí rapidito, quiero no tardarme ahí con las conclusiones, si me ayudan mis hermanos. Antes de eso voy a leer Eclesiastés. Yo no quiero dejar pasar ninguna palabra de parte de Dios que puso en mi corazón. Eclesiastés 10:8. El que hiciere hoyo, miren lo que dice a los reparadores de grietas, a los reparadores de murallas. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado lo morderá la serpiente. El que no reconstruye o el que no repara esas murallas, entonces dice, lo morderá la serpiente. Hoy sí vamos con las conclusiones y termino con estas, cada una de las conclusiones. Las siguientes conclusiones, me ayudan mis hermanos ahí, por favor, con el tema y las conclusiones ahí, el cuadrito, por favor. Los reparadores. El tema de esta noche que yo le quiero trasladar, y espero que haya sido de edificación, usted que me escuchó, es un tema que Dios puso en mi corazón, y lo vuelvo a repetir, y no me canso de repetirlo, para que así como yo fui edificada, usted se edifique también. Así como encontré la solución a través de la palabra, así también usted la puede encontrar para usted, para su vida. El tema es los reparadores. Isaías 58 dice, volverás a reedificar las ruinas, todo lo que estaba dañado. En el paso a paso, la Biblia nos ha sido como un manual. La Biblia es un manual, es una guía donde Dios nos está dando las instrucciones. Y vamos a ir en las conclusiones paso a paso para volver a reconstruir. Reparador de ruinas. Hay que revisar primero y examinar cuáles fueron las fallas que te llevaron al fracaso y valorar lo que aún te queda. Hay que reconocer los errores. Debemos de reconocer cuáles son los errores y asumir la decisión con responsabilidad de cambiar y de comenzar de nuevo, volver a comenzar y reparar y reconstruir todo lo que estaba dañado en tu vida. Paso número 2, paso a paso. Reparador de muros. Ahí habla reparador de muros. Levantemos, necesitamos hombres y mujeres, padre y madre,
a levantar muros de protección que den seguridad para nuestros hijos. Levantemos esos muros, si estaban caídos, si estaban en ruina, si estaban completamente en escombros esos muros, levantémonos hoy por nuestra familia, por nuestros hogares. Levantémonos y volvamos a reedificar. Es necesario y es muy importante que como padres demos protección, levantemos muro de protección para dar seguridad a los nuestros, reconstruir un futuro. Paso número 2, reconstruir un futuro a partir de las circunstancias y a partir de las crisis que hemos enfrentado. Y aunque veas escombros, aunque veas que completamente está dañado a tu alrededor, levántate, camina y comienza de nuevo. Vuelve a levantarte, vuelve otra vez. Paso número 3, reparador del bienestar. Para ser reparadores del bienestar es necesario esforzarnos. No podemos reparar nada si no nos esforzamos. Si nos esforzamos, alcanzaremos éxito, pero es necesario que para ser reparadores del bienestar debemos de hacerlo con un gran esfuerzo y continuar a un estado de bien y no de mal, sino que nuestro estado continúe, o sea, de continuo al bien y no del mal, en retroceso. Somos reparadores. El favor divino saciará tu alma y pondrá gozo y alegría en tu corazón, aún en medio de toda aflicción. El Señor nos va a dar una alegría. El Señor nos va a dar ese confort, esa alegría aún en medio de la dificultad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios produce esperanza. Dios nos va a restituir nuestros mejores años. Reparador de daños. Paso 4. Somos reparador por daños. Dios nos está dando un tiempo de una restitución, a una compensación de nuestros mejores años. Vamos a recibir esa compensación de años atrasados y nos va a dar una doble porción. Este es el tiempo donde Dios nos está dando una doble porción, un tiempo lleno de esperanza. Dios nos está dando, porque tu palabra, Señor, produce esperanza en mí. Mire, ese reparador de daños, si estás pasando o atravesando por una dificultad y no es momento que te detengas, no es momento que te pares a llorar y a mirar las ruinas. Es momento que te levantes, es momento que avances, es momento que nosotros reparemos todo lo que se dañó en nuestras vidas. Es momento que nos volvamos a levantar. No te detengas. Comienza de nuevo a reconstruir. Comienza de nuevo a reedificar. Comienza de nuevo a reparar los daños del pasado en tu familia y en tu propia vida. Y somos reparadores de portillo. Somos esos hombres y mujeres que nos levantamos y reparamos los portillos para edificar las ruinas. Y lo primero que debemos de saber es que el fundamento que estamos sostenidos es el fundamento de Cristo. Si has estado edificando en un fundamento que no es Dios, eso te puede provocar un fracaso y eso te puede provocar una ruina en lo material, en lo físico y en lo espiritual. Vamos a orar en esta noche y termino. Sea Dios añadiendo bendición a su palabra y sea Dios reconfortando esos corazones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos, oh Dios, cada una de las palabras, Señor, que podamos ser
esos restauradores, que podamos ser esos reparadores, Señor, en nuestros hogares. Que tú nos das la guianza a través de tu Espíritu Santo, Dios, que tú nos pongas y nosotros nos rectifiquemos, que nosotros nos examinemos, que nos evaluemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos dejado de hacer, y seas tú, Padre, el especialista. Somos barro en tus manos y tú eres el que nos moldea y nos das forma a como tú quieres y no a nuestra voluntad. En el nombre de Jesús, sella esta palabra en esta noche. Pon ese bálsamo en sus corazones y que tu palabra cobre ánimo y cobre fortaleza a aquellos que la necesitan. En el nombre de Jesús te doy honra y gloria a ti, oh Dios. Amén y amén. Una generación que una generación que